Bueno, una vez más, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por estar acompañándonos en este encuentro virtual. ¿Cómo hacen los que hacen la gestión sustentable como factor de diferenciación ante el nuevo contexto? Veo muchas caras conocidas, gente que nos viene acompañando. Como la mayoría sabe, este es el quinto encuentro que venimos llevando adelante con esta dinámica, y el tercero del ciclo ¿Cómo hacen los que hacen?, en el que empresas miembro de IARSE nos comparten sus experiencias de gestión en este contexto tan particular. Hoy nos van a estar acompañando Walmart y Giré, dos empresas muy cercanas a nosotros y que realmente queremos mucho. Desde ya, agradecer el acompañamiento de las empresas y organizaciones que hacen posible el desarrollo de estas instancias. A nuestros sponsors, Grupo Arcor y Medife, a los auspiciantes, Coca-Cola Andina, Grupo Sancor Seguros y Mastelón Hermanos, La Serenísima, al apoyo que es Tecnocampo, y también a las organizaciones adherentes que conforman la Plataforma Latinoamericana de Ética, Sustentabilidad y Responsabilidad Social, que son ADEC, Amigarse, ARS Reporte Sustentable, GEMA, Moverse, el Máster de Responsabilidad Social de la Universidad de Cuyo, Norte Sustentable y Valos. Como les dije, en este encuentro, ¿Cómo hacen los que hacen?, la gestión sustentable como factor de diferenciación ante un nuevo contexto, nos van a estar acompañando Adrián Barreto de Giré y Juan Pablo Quiroga de Walmart. Me tomo unos minutitos para presentarlos formalmente y para contarles a todos y todas sobre su experiencia. Adrián Barreto es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y tiene posgrados en Comunicación Institucional de la Universidad Austral y en Comunicaciones Integradas de Marketing por la Universidad de Palermo. Es docente universitario y Master Coach ontológico. Trabaja en Grupo Giré S.A. desde hace 22 años, donde lideró las áreas de comunicación y publicidad de RappiPago. Impulsó, diseñó y fue jefe del área de responsabilidad social empresarial. Actualmente es integrante de la Dirección de Transformación Organizacional en su rol de gerente de sustentabilidad, comunicación corporativa y desarrollo de personas. Juan Pablo Quiroga, por su parte, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Es gerente de Relaciones Institucionales, Comunidad y Desarrollo Sustentable de Walmart Argentina. Con anterioridad a su ingreso en Walmart, en el año 2013 se desempeñó como jefe de prensa de la consultora Mora y Araujo, asesorando a empresas, así como políticos y organismos de gobierno en temas de comunicación y asuntos públicos. Por parte de IARSE estará moderando este espacio Facundo Rebol, que es responsable de innovación y capacitador del instituto. Antes de darles la bienvenida, una breve aclaración sobre la modalidad del encuentro. Para que todo sea más ordenado, les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados durante la disertación, y si tienen consultas o inquietudes, las dejen de forma escrita por intermedio del chat. Al finalizar la ponencia, las voy a retomar y se las vamos a realizar a los disertantes. Lo mismo con las consultas técnicas o inquietudes, les pedimos por favor que dejen todo por escrito a través del chat. Ahora sí, no les robo más tiempo y le damos una bienvenida y un agradecimiento enorme a Adrián Barreto, Juan Pablo Quiroga y Facu Rebol de IARSE. Muchas gracias, Juli. Bueno, bienvenido a todos, muy buenos días. La verdad que es un orgullo para mí poder moderar a ellos dos, a Adrián y a Juan, que nos van a venir a contar justamente cómo ellos han podido transitar estos días que hemos tenido desde que empezó la cuarentena y con esta situación del COVID. Así, para no quitarles más tiempo, darles la bienvenida a ellos, y a Adrián y Juan que sean claramente los protagonistas de este espacio. Como para empezar justamente esto, y lo que venía diciendo es a ellos dos hacerles esta primera pregunta disparadora, como para que vayan contando cómo fueron transitando toda esta situación, y es:
¿cuál y cómo fue la respuesta inmediata que tuvieron con respecto a la situación del COVID-19 y por dónde decidieron iniciar para poder empezar a trabajar en esto? Adri, ¿querés iniciar vos? Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, se Bueno, buen escucha día perfecto. a todos y todas. Eh, bueno, la verdad que creo que voy a decir cosas que han venido escuchando, pero para nosotros en la empresa somos 1.100 colaboradores y colaboradoras. Como a todo esto no era algo esperado, algo que estábamos en los planes, ni habíamos previsto para este año, y fue un gran acelerador de muchas cuestiones culturales y de muchos procesos que por ahí venían con algún delay, y tuvimos que trabajar mucho en lo que era definir claramente las prioridades y que nunca estuvo fuera de discusión, que era, por supuesto, el cuidado de las personas, ¿no? De las personas que trabajan en nuestra organización, y pusimos mucho el foco en lo que es la comunicación. Se conformó un grupo de comité de crisis que se llamó Comité de Coronavirus en principio, y después un comité ampliado de crisis para abordar el tema con rapidez. Tuvimos que pasar de un 30% que teníamos de teletrabajo en 24 horas a un 60%, hoy estamos en 65% de teletrabajo, y fue por, más como yo digo, un cambio por imposición que por decisión cultural, porque venía siendo una práctica que estaba de alguna manera siendo resistido por algunos sectores de la compañía, pero acá no hubo tiempo para pensarlo, y en 24 horas estábamos el 65% de la compañía trabajando desde nuestras casas, ¿no? Tuvimos que poner mucho foco en la capacitación en determinadas modalidades que tiene que ver con, bueno, justamente el teletrabajo, y además mucho foco en lo que es higiene, lo que es seguridad, lo que es salud, y salir a conversar. Nosotros trabajamos justamente dentro de un área que tiene dentro de la gestión comunicación interna, comunicación corporativa, capacitación y formación, y sustentabilidad. O sea que no tuvimos que por ahí salir a hacer grandes recorridas, como yo digo, por los barrios para desafiar límites, sino que lo teníamos, por suerte, dentro de un mismo mix para poder rápidamente dar respuestas a lo que creemos que las personas hoy siguen necesitando por las encuestas pulso que venimos haciendo, que es contención, cuidado, y que seamos muy transparentes con la información, inclusive cuando empezaron a aparecer algunos compañeros o compañeras con COVID positivo. Digo, esa fue la agenda que se instaló, y desde el área de sustentabilidad, más que nada, creo que el apoyo que estamos haciendo es a mantener coherencia y a tomar más conciencia. Digo, es una agenda que vino a traernos un montón de vuelta, de aceleración, de cuestiones que no estábamos por ahí teniendo el ritmo que desde mi punto de vista me hubiese gustado, pero enfocado, bueno, en mantener los puestos de trabajo, en mantener comunicados a los líderes con los equipos, inclusive a enseñar a trabajar a distancia. Todo esto para las personas 800 que estamos haciendo teletrabajo, y para las otras 400 que están trabajando, más o menos, desde que empezó todo esto, nunca se discontinuó el trabajo presencial de 300 y pica personas más o menos. Así que un poco la agenda viene siendo esa, ¿no? Es un mix entre el adentro y el afuera, y de vuelta siendo comunicándonos mucho y con mucha coherencia, y no dejándonos invadir por el pánico, sí siendo cautos, pero activando. Muchas gracias, Adri. Juan, desde Walmart, ¿cómo generaron esta respuesta hacia el COVID? Hola, buen día a todos y bueno, gracias por la invitación, obviamente, ante todo, ¿no? Ahora, hay mucho de lo que mencionaba Adrián que se repite, la verdad que en eso hay como algunas estructuras de gobierno que todas las compañías fueron implementando, el comité de crisis la verdad que fue una. Diría que el caso nuestro lo que tuvo como desafío particular tuvo que ver con, por un lado, la escala de la compañía y la territorialidad. A nosotros lo que nos pasa hoy por hoy
Somos una compañía con 9.800 empleados, somos el 9º empleador privado del país. Eso, digamos, la complejidad adicional que tiene es la territorialidad. Es una compañía que está hoy por hoy en 72 municipios distintos, con lo cual con lógicas distintas, con ordenanzas y disposiciones completamente distintas. Cada vez que el Estado lo que nos propuso desde el momento cero es un rol distinto como sector esencial. Entonces ahí la verdad que nosotros, te diría que desde el primer momento asumimos como una suerte de triple función que tenía que ver con asegurar por un lado entornos de trabajo seguros, pero también para poder garantizar el abastecimiento continuo de todas las familias. Y a la vez poder fortalecer algunas comunidades donde trabajábamos, que si querés, para mí ese fue como el gran desplazamiento en lo que tiene que ver con sustentabilidad en el último tiempo, en donde la verdad que nosotros, y bueno, la agenda de ustedes en los últimos años también lo planteaba, digamos, veníamos trabajando en generar capacidades y en una agenda sustentable en el mediano y largo plazo, y la verdad que la coyuntura nos llevó a acciones más tácticas de corto plazo y de fortalecimiento. La verdad que es menos desarrollar capacidad a nivel de la comunidad que poder colaborar en inyectar recursos en el caso nuestro. Ahí, por ejemplo, para que tengan idea, nosotros en estos ya 104 días, digamos, de cuarentena, tuvimos que desplegar, así que es 3 series de estrategias, unas que venían de la mano de poder brindar soporte alimentario, digamos, poder reforzar justamente como esa trama territorial a nivel de municipios, a nivel de organizaciones sociales, merenderos, comedores, a partir de colaborar con el Estado para inyectar recursos ahí para contener en un contexto en donde según algunas encuestas, el 60% de los hogares, digamos, estaban recibiendo y están recibiendo incluso el día de hoy menos ingresos, ¿no? El segundo tenía que ver con estrategias más sociosanitarias, que si querés es lo más, a lo que hace a nosotros nos sentimos más cómodos y lo hacemos a diario, el tema de recuperación, digamos, de merma, recupero de alimentos, poder donar alimentos. Las estrategias sociosanitarias, por la naturaleza del servicio nuestro, es como un poco más raro. Ahí lo que pudimos hacer es garantizar algunas donaciones de Walmart Internacional para lo que es Cruz Roja, justamente para mejorar todo el tema del sistema de salud, a la vez que también poder usar algunas cosas que nosotros tenemos, algo tan tonto como los playones de estacionamiento, para disponer camiones de donación de sangre y poder convocar a la gente que no podía estar circulando, que pueda donar sangre en dispositivos, digamos, en unidades que son del Ministerio de Salud de algunas provincias, pero que estaban especialmente dispuestas ahí. Y lo último tenía que ver con poder canalizar la voluntad de ayuda de un montón de gente, tanto clientes como colaboradores nuestros, que no sabían cómo ayudar de una forma segura, sobre todo en el primer momento en donde no podían salir, no se los podía invitar a salir, y ahí la verdad que organizamos varias campañas, algunas fueron de donación, digamos, de vuelto para clientes, justamente un poco apalancados en esta idea de que haya menos puntos de contacto y eliminar los billetes como vectores de una transmisión potencial. A nivel de colaboradores, voluntariados con el gobierno de la ciudad, por ejemplo, o organizaciones que nos pedían grabar audios para que se les pueda leer libros a los chicos y después esos audios eran distribuidos, o asimismo establecer una suerte de esquema de contención vía telefónica para adultos mayores en la ciudad, o poder resolverle la compra de adultos mayores en la ciudad. Y la verdad que eso nos ayudó muchísimo a poder canalizar, ya te digo, algunos esfuerzos y algunas voluntades que había de poder ayudar, pero la gente no sabía cómo, fundamentalmente, pues no sabía cómo resolverlo de una forma segura. Muchas gracias, Juan. La verdad que escuchándolos a los dos, por ahí de rubros distintos, pero que manejaron realmente muchas cuestiones muy parecidas, muy similares a lo que ustedes decían, y hablaron mucho del área de responsabilidad y la responsabilidad social que tenía cada empresa. En ese aspecto, ¿qué entienden ustedes como debería ser el rol justamente de esta área de sustentabilidad durante este contexto? Juan, si querés iniciar vos ahora. Ok. A ver, te diría un poco a todo lo anterior, te diría por lo menos 2 roles, ¿no? Y obviamente la verdad que estos no son valores absolutos, está muy atado a, o debería por lo menos estar muy atado a la razón de ser de cada empresa y el núcleo operacional, porque la verdad que es, en el caso nuestro, por lo menos es lo que nos permite hacerlo de la forma más eficiente y de la forma más rápida posible, ¿no? Uno de esos roles tiene que ver con fortalecer la trama social, ¿no? O sea, poder dotar de recursos de corto plazo
a redes territoriales, cuando la gente no puede hoy por hoy, lo que decíamos antes, ¿no? En un contexto donde el 59% de los hogares están recibiendo menos sueldo, donde el 11% de las familias que viven en villas o barrios o asentamientos no cuentan con insumos de protección, por ejemplo, o dependen de la ayuda del Estado fundamentalmente, pero el segundo rol, te diría, es reconstruir bases de confianza. Y para mí esto es crítico, digamos. Lo que está pasando hoy por hoy es, naturalmente, la opinión pública tiende a ver al Estado, digamos, como el primer, si se quiere, actor social de relevancia que podría garantizar alguna suerte de ayuda y contención. Las empresas, así todas las empresas, y esto de surge de algunos relevamientos privados y todo, se les pide, obviamente, poder contener en lo que hace a mantener niveles de contratación, por ejemplo, o empleabilidad en general. Ahora lo cierto es que obviamente a las empresas se les tiende a desconfiar, por distintas razones más o menos legítimas, todo lo que tiene que ver con la ayuda que brindan, ¿no? Esto es, si lo hacemos para deducir impuestos, si lo hacemos porque realmente estamos convencidos, si lo hacemos por una cuestión de oportunismo. La verdad que hay parte, digamos, de las estrategias que nosotros tenemos, o del desafío, digamos, que tenemos en esto, o el segundo rol este que te mencionaba, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con poder, digamos, que la nueva normalidad necesariamente tiene que venir con la evaluación de un nuevo rol social de las empresas a nivel de la opinión pública. Si no, la verdad que los esfuerzos, si siempre van a ser discutidos, si siempre van a ser desconfiados, no van a tener un sentido, por lo menos fuera de la emergencia, fuera del corto plazo. Buenísimo. Adri. Bueno, por nuestra parte también, o sea, tomo el rol social como importante. Nosotros certificamos a fin del año pasado como empresa B, y una de las cuestiones que nosotros del área de sustentabilidad siempre decimos es que si bien certificó la empresa, a veces queda como dentro de una estructura relacionada a áreas de responsabilidad o sustentabilidad, y no había mucha, si bien celebrábamos y todo, no había mucha como conocimiento y conciencia ampliada. Y en esto de cuando nosotros tuvimos realmente que parar la compañía, cuando se decretó el aislamiento preventivo social obligatorio, porque el principal negocio de la compañía es el servicio de cobranza extrabancaria Rapipago, que también está en todo el país. Y entre el 20 de marzo y el 20 de abril, tengan en cuenta que el principal ingreso de la compañía estuvo sin ingresar transacciones. O sea, para nosotros fue un golpe importante, que hubo que estar definiendo eh, escenarios de qué iba a pasar si esto no se revertía, ¿no? De ahí dependen la fuente de trabajo en los Rapipago, puntualmente 250 colaboradores de los 90 locales propios, y después hay 6.000 agentes distribuidos en todo el país. Entonces, cuando empezaron a aparecer las imágenes, por ejemplo, de un viernes que se llamó Viernes Negro, cuando se habilitaron los bancos y las personas mayores, más que nada salían a la calle, cuando se pedía que estemos aislados y que veíamos imágenes que realmente contradecían contra lo que se pedía desde el gobierno, tuvimos que primero hacer una autocrítica fuerte de qué es lo que no estábamos nosotros haciendo para que realmente tanto el Banco Central como el gobierno nos esté habilitando como actividad exceptuada. Y ahí tuvimos que darnos vuelta a trabajar fuerte para decir Rapipago a través de Gire en todo el país, donde pasan 7,5 millones de personas todos los meses a pagar sus servicios de impuestos, tenemos un rol social, y el rol social tiene que ver con que el 45% de la población argentina está no bancarizada y hay una alta adhesión al pago presencial. O sea, era todo en contra de lo que se estaba diciendo, el manejo del efectivo, la atención cara a cara, y ahí tuvimos que realmente decir, bueno, sí, tenemos un rol social que hoy está modificándose, y para nosotros desde el área de responsabilidad fue poner sobre la mesa una agenda que, de vuelta, no digo que no estaba, pero no estaba siendo tan tomada en cuenta, en el sentido de que, bueno, había una normalidad que no implicaba repensarnos en un montón de cuestiones, y esto desde nosotros es de vuelta un rol dentro del core de negocio como educación financiera.
hay personas que tienen tarjetas de débito, por ejemplo, que se pueden utilizar en nuestra red Rapipago y que podrían hacer el pago de las facturas y servicios y sin embargo resisten a utilizar la tarjeta de débito porque no se consideran bancarizadas y porque solamente la utilizan para sacar el dinero todos los meses de la cuenta y después usar el efectivo para pagar. Entonces me parece que tiene que ver con el rol social nuestro y del área de responsabilidad, de sustentabilidad, trabajarlo para que sea parte del desafío eh, como facilitador para la comunidad de que tenemos que mantener primero activa la compañía y después dar servicio a las empresas que necesitan utilizar la red nuestra de cobranza extrabancaria. Decirles que contra nuestros pronósticos y contra la crisis que hay, las personas quieren pagar los impuestos y servicios porque más que nada lo que no quieren es quedar en deuda con, con esa cadena de pagos y lo que las personas quieren, según las encuestas, es tienen el dinero y quieren pagar, porque si no ese dinero lo utilizan para otra cosa y después se le acumula un montón de pagos y más allá de que el gobierno parece dictaminado de que no se cortan determinados servicios, la experiencia real no está siendo tan así. Muy interesante lo que traen los dos, tanto Adri desde de esto del rol social de la empresa, de ser una de las empresas B, que son empresas que justamente trabajan en este triple, en esto de trabajar en el triple impacto y realmente darle mucha importancia a lo social y bueno, también lo ambiental. Y también Juan que trae el tema este de la base de confianza, de empezar a trabajar justamente en que las personas empiecen a entender y a creer en las empresas y en los roles que tienen y realmente el impacto positivo que puede traer desde sus acciones. En este aspecto, ¿cómo pudieron trabajar el hecho de la cadena de valor, tanto en esto de que hablan de la confianza y del rol social, cómo se trabajó en toda la cadena de valor de cada una de sus empresas? Adri, si querés ahora hablarlo vos. Eh, a ver, nosotros, de vuelta, cuento la experiencia personal. Cuando pasó, como yo dije, el stop en la compañía, la verdad que nos asustamos mucho y tuvimos asociado a eso que nos dijeron desde el área de Administración y Finanzas, hay un freezing por 60 días en todo lo que es gastos e inversiones. Hablen con los proveedores porque no sabemos cómo vamos a seguir. Eso fue como escenario el más oscuro que tuvimos, ¿no? Y ahí la verdad que de vuelta, comunicándonos mucho con todos los proveedores que entendieron la situación, esto se pudo revertir claramente, pero ahí nos dimos cuenta también de que teníamos un gran lazo de confianza y de relacionamiento con los proveedores, muchos de los cuales nos dieron servicios durante esos 60 días, este, sin recibir por ahí alguna compensación inmediata, ¿no? Y por otro lado, nosotros tuvimos que también salir a comprar muchos suministros que tenían que ver con, por ejemplo, barbijos, elementos de limpieza, etcétera. Y ahí trabajamos mucho con lo que es el programa de compras responsables, con el área de compras, donde si bien tuvo que salir a hacer compras, como yo digo, normales y rápidas, también pudimos hacer que se compren estos elementos a cooperativas de trabajo inclusivo. Después todo lo que es este relacionamiento con gobierno y comunidades locales, como también decía Juan, estamos en todo el país y a medida que fueron las fases diferenciándose, no es lo mismo lo que está pasando en este momento en el interior de la provincia de Buenos Aires, como lo que está pasando en AMBA o lo que pasa en Chaco. Trabajar mucho con los agentes, porque los agentes Rapipago, su principal ingreso es a veces el ser agente Rapipago justamente, y como había un pedido muy fuerte de que le contemos cómo se trabaja dentro de esta nueva normalidad dentro de la pandemia, ¿no? Después, un trabajo fuerte con el gobierno, como dije, y puntualmente con el Banco Central, para que nos den el lugar de actividad aceptada. Necesitábamos volver a trabajar, a generar valor y más que nada a abrir las puertas
porque las personas se agolpaban en las puertas de los locales nuestros pidiendo ser atendidos, y les contábamos de que podían hacerlo por canales digitales, y de vuelta el tema de cómo quedó develada la pobreza y la exclusión y la no bancarización y un montón de cuestiones que tuvimos que trabajarlo también desde la comunicación. Muchísimas gracias, Adri, muy claro la respuesta. Juan, y ustedes de que hablas ahí desde el rol desde el área de responsabilidad que hablaba justamente, y me gustó mucho el concepto de la base en la confianza. ¿Cómo fue ese trabajo desde toda la cadena de valor de Walmart? Mira, a ver, te diría que el primer punto está muy atado a lo que mencionaba Adrián, que fue el primer desafío, que fue dar básicamente señales de continuidad, ¿no? Esto es poder darle a los proveedores, digamos, alguna señal, sobre todo los que estaban habilitados. Algunos obviamente no estaban, sobre todo al inicio, habilitados para producir, otros no están incluso al día de hoy, pero los que estaban en condiciones, poder garantizarles que se les iban a respetar y mantener órdenes de compra, establecer un esquema también con ellos de pagos y contrataciones diferenciales, digamos, por lo menos tratando de privilegiar a los que eran pyme por sobre los grandes proveedores. Nosotros tenemos hoy por hoy más de 6.700 proveedores a nivel nacional, tanto en lo que hace a proveedores de mercaderías, digamos, para la venta, digamos, que pueden encontrar en una góndola, como de insumos, digamos, para la operación. Y de esos el 80% son pyme, por lo cual por lo menos ahí el gran punto era establecer nuevos canales de comunicación para que una factura no quedara perdida, digamos, o una orden de compra no quedara perdida, poder digitalizar lo que faltaba digitalizar de ese proceso, que te diría que las primeras 3 semanas fueron críticas en ese sentido, y a la vez esto que te mencionaba de poder establecer algún tipo de criterio preferencial para privilegiar pymes o pequeños productores por sobre grandes proveedores. El segundo punto tuvo que ver, y si querés, te diría que me animaría a decir que es donde estamos parados hoy, con poder recuperar con ellos una agenda de trabajo propia, ¿no? Hoy por hoy lo que nos pasa es la agenda de trabajo nuestra con los proveedores está muy metida, está muy inmersa en la coyuntura, fundamentalmente por temas de COVID por un lado y sobre todo por protocolos, digamos, de trabajo, de entender que el proveedor nos avise cuando hace entrega, si la gente, si sus equipos con los que hace entrega hubo algún caso que sea sospechoso de COVID, y nosotros también poder avisarles si hubo en la sucursal donde están entregando o no. Digamos, pero está muy atado a esa coyuntura, más otra coyuntura, digamos, fuera de COVID, que tiene que ver con las discusiones de abastecimiento y las discusiones de precio en el marco de, hoy por hoy, bueno, hoy se publicó la extensión, digamos, del congelamiento de precios. Esas dos discusiones hacen que no, digamos, en algún punto o con algunos, la agenda propia de trabajo que teníamos en términos de sustentabilidad haya quedado relegado a un segundo plano, fundamentalmente. Con lo cual ahí diría que el desafío es poder reencontrar, digamos, bases para formular esa agenda, para poder reconvertirla en una agenda propia, independiente, digamos, de la coyuntura, que en algunos casos diría que lo logramos, digamos, por ejemplo, con Danone, por ejemplo, nosotros hoy por hoy empezamos a revisar un esquema para donación de productos frescos. Para que tengan una idea, hoy por hoy algunos productos nuestros que están en góndola tienen un retiro anticipado. Esto es, antes del vencimiento se retiran, por ejemplo, 10 días antes de la góndola. Esos productos, como esa ventana de 10 días entre que lo retirábamos y se vencía, no nos daba tiempo, digamos, para poder donarlo a un banco de alimentos, por ejemplo, que el banco lo pueda retirar, lo pueda clasificar y después lo pueda entregar. O sea, se vencía en algún punto en esa cadena. Muchas veces algunos proveedores no querían, digamos, arriesgarse a que su marca sea, digamos, puesta en riesgo por si se vencía en el medio, podían tener algún tipo de complicación legal. Y ahí estamos estableciendo un esquema de trabajo con una serie de aplicaciones, digamos, digitales que nos permiten que en el mismo momento que ese producto se retira de la góndola, poder dar aviso y que lo vengan a retirar en ese momento y se lo lleven directamente sin que pase por un mecanismo de reclasificación directamente a un comedor local. Entonces hay algunas, diría que poco a poco empiezan a haber algunos proveedores con los que podemos volver a esta agenda de previa al COVID o previa a toda la discusión de precios y abastecimiento,
con otros, digamos, todavía estamos en esta etapa de poder reconvertir y reformular esa agenda para poder reasumirla, digamos, lo antes posible, ¿no? Y tratar de volver lo antes posible a una normalidad o un esquema nuevo de normalidad. Gracias, Juan. Estuvieron hablando un poco de cuál fue la respuesta inmediata, esto de cómo reaccionar a algo que claramente el mundo no lo esperaba y ninguna de las empresas tampoco. Se habló un poco de en dónde accionaron, cómo lo hicieron, de qué manera dieron importancia a ciertos puntos y a ciertos no. Esto del rol social, de pensar primero en la gente y ver cómo lograr esa supervivencia para luego ver otros temas que no eran tan fundamentales en la empresa. En todo ese aspecto, todo lo que vienen trabajando hasta ahora, ¿qué desafíos nuevos consideran ustedes que están apareciendo justamente en esto de esta nueva perspectiva o de esta nueva forma de convivir que estamos teniendo y que claramente no sabemos si es una cuestión permanente o, como decías recién vos, Juan, ya va a volver una normalidad, digamos? ¿Qué desafíos creen que están surgiendo? ¿Querés continuar, Juan? Y después le damos la palabra a Adri. Dale, a ver, ahí te mencionaría por lo menos en el caso nuestro 4 o 5. O sea, por un lado hay un desafío jurisdiccional muy grande. O sea, para aquellos que tengan una operación muy distribuida a lo largo de todo el país, la verdad que hoy por hoy cada municipio es un país distinto. Digamos. Nosotros nos pasa, operamos en 72 municipios y cada uno tiene un pulso social distinto, una expectativa de articulación con el sector privado distinta, una realidad social distinta y una realidad en cuanto a las zonas de transmisión de COVID completamente distinta. Por lo cual diría que el primer desafío ahí es justamente poder articular las prioridades, digamos, a nivel nacional con esa agenda de trabajo que se multiplicó por la cantidad de municipios disponibles, digamos. El segundo es reputacional, y ese que hablábamos antes, que tiene que ver con, es clave poder dar la discusión, que esto no depende solo de la agenda de sustentabilidad, sino que es una agenda más amplia y que tiene que ver con, en un punto, el rol de liderazgo del empresariado, pero la verdad que ahí hay un punto en donde, si no damos esa discusión, poco sentido va a tener, digamos, todo lo que podamos contribuir, todo lo que podamos articular con el sector público, si después la verdad que nadie va a tomar en serio el compromiso o el rol social que podemos tener. Entonces esa me parece que es un segundo punto clave. El tercero, en nuestro caso, tiene que ver con la atomización o concentración de algunos jugadores. Esto es, por una cuestión del nivel de procedimientos que tenemos, hay muy pocos jugadores hoy por hoy en el tercer sector que tengan un nivel de cumplimiento en cuanto a estándares, en cuanto a condiciones jurídicas, o incluso a nivel de presencia territorial a nivel nacional, que puedan en un punto canalizar muchas de las demandas nuestras, ¿no? Entonces ahí hoy por hoy esa agenda está muy atomizada, hay tantos puntos de contacto como cantidad de comedores, como cantidad de organizaciones sociales territoriales, y ahí habría que ver cómo se pueden ir generando, por lo menos a nivel regional o a nivel un poco más macro, algunos puentes de contacto entre todas esas organizaciones. Y el cuarto, te diría, tiene que ver con rearmar o recuperar la agenda de medio ambiente. La agenda de medio ambiente que había quedado en suspenso, sobre todo los primeros días, incluso hasta con algún riesgo operacional, digo, para los que somos grandes generadores de residuos urbanos, digamos, que estamos catalogados un poco de esa forma, toda la suspensión de los retiros, ya sea o de los cartoneros para el recupero, o de algunos sistemas, digamos, que no eran de prestación municipal o estatal, de retiro de residuos, puso un poco en riesgo eso. Otro factor que lo pone en riesgo es, increíblemente, pero el congelamiento de las tarifas en algún punto no genera un incentivo muy claro para el ahorro, digamos, o el uso eficiente de la energía. Entonces, ahí hay un punto sobre esa agenda que hoy por hoy está en suspenso porque, bueno, de vuelta por lo que hablábamos antes, por temas lógicos pasa un segundo plano, pero bueno, pero en algún punto tenemos que ver cómo recuperar, cómo restablecerla y de qué forma. Y si tuviese que agregar un quinto, y ya no digo más, es esto último del largo plazo, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos todos atendiendo la coyuntura, tenemos este desplazamiento de prioridades entre
que veníamos trabajando una agenda de mediano y largo plazo para generar capacidades locales, y ahora pasamos a un rol de contención del corto plazo y muy a nivel microterritorial. Bueno, y poco a poco, digamos, con los desafíos que nos ponga la nueva normalidad, tendremos que ver cómo podemos salir de ahí a una agenda de vuelta que asuma, digamos, objetivos y metas de mediano y de largo plazo. Adri, y los desafíos que crees que están surgiendo desde Giré. Bueno, ahí coincido con Juan con esto de que la agenda que teníamos desde el área de sustentabilidad de alguna manera quedó ralentada en algunos aspectos, pero entendemos que tiene que ver con darle prioridad a la prioridad justamente, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, veníamos con un trabajo de medir la huella de carbono con una consultora y de repente esto pasó a ser no prioritario y tuvimos que descontinuarlo y nos parece importante que lo podamos retomar porque además queremos participar, empezamos a participar en un proyecto de banca de carbono y nos parece importante en ese sentido. Después también reforzar las articulaciones territoriales, teniendo en cuenta la localía, ¿no? De esto que trae Juan, eh, de cada municipio, de cada barrio, de cada provincia, reforzar ese contacto, porque hoy de vuelta está diferenciado de acuerdo a qué fase está cada lugar y qué necesidades tienen puntuales los intendentes o la comunidad en ese sentido. Recuerden que, por ejemplo, y hablo de Rapipago, que es el principal negocio de la compañía, hay locales Rapipago donde no hay bancos. Y muchas veces el lugar ese es forma parte del paisaje urbano y para muchas localidades del interior, que un Rapipago se cierre impacta primero en el trabajo eh, de personas y de familias y por otro lado, que las personas tienen que trasladarse muchísimo a veces kilómetros para hacer el pago de esos impuestos y servicios. Por eso también ser un brazo extensivo de lo que es corresponsabilidad bancaria para nosotros es un desafío. También coincidiendo con Juan, el tema de la confianza. Parece que hay una trama de confianza que tenemos que desde las empresas, de las áreas, ayudar a que se potencie, a que se mantenga y insisto mucho con la coherencia. Después me parece que el desafío también grande que tenemos como empresa es ayudar a la inclusión financiera. Hay un montón de personas que desconocen cómo se utilizan los canales digitales, qué es una tarjeta de débito, si tienen una cuenta bancaria, y nosotros, siendo una empresa del rubro financiero, tenemos que aportar a que esas personas se capaciten, sepan, pierdan el miedo a utilizar los canales y nosotros también comprometernos a desarrollar canales digitales para también ir acompañando esta transformación. Después, acompañar el desarrollo a escala de proveedores inclusivos, me parece que ahí también tenemos un gran trabajo que tiene que ver con aportar capacidad y valor para que sean más ágiles en dar respuestas a las empresas cuando necesitamos hacer alguna compra a esos proveedores. Y me parece que como último desafío, y que espero llegue para quedarse, es que no se pierda el valor de la salud desde como cuidado y como valor, porque una persona que se enferma, un grupo de personas que se enferman en cualquier lugar, sea los empleados, sean los agentes, sea cualquier parte de la cadena de valor, es una producción o un área o una operación que se detiene. Me parece que la salud como valor también llegó para quedarse y que las empresas y las áreas de sustentabilidad pueden aportar mucho desde ese lugar también. Gracias Adri, gracias Juan. Qué interesante lo que traen porque realmente hablaron mucho de esto de confianza y creo que lo interesante es que justamente las empresas generen acciones que hagan que esa confianza sea realmente válida. Entonces, todo esto que vienen contando, los puntos en los que han trabajado, lo que dejaron de segundo plano, que por ahí en su momento se era considerado importante y hoy es otra cosa, y realmente la parte social es lo más fuerte. Qué interesante y qué bueno que traigan esto a pie, porque realmente es el camino, digamos, empezar a trabajar desde ahí y de ahí se va construyendo justamente
lo que las dos empresas están pregonando, que es realmente generar la base en la confianza. Una última pregunta para hacerles y después vamos a dejarle un espacio justamente a Juli para que lo maneje con las preguntas que hay de todo el público. Es que me nombren un par de aprendizajes de todo de estos 104, 105 días de cambio de normalidad. Si querés, Adri, seguir vos. Aprendizajes, bueno, creo que varios, ¿no? Pero uno fuerte tuvo que ver de vuelta, con confiar en que se puede trabajar eh, a distancia, ¿no? Digo, nosotros somos una empresa muy, muy aferrado a lo físico presencial y acá tuvimos un acelerador de vuelta a esto de en 24 horas pasamos a 800 colaboradores a trabajar desde las casas y cómo hacemos para que las personas que tenían que seguir trabajando presencialmente, que son 300 y pico, como decía, eh, se sientan cuidados, se sientan protegidos, se sientan eh, justamente, ¿no? que puedan confiar en que la compañía está haciendo lo mejor para el cuidado. Después, otro aprendizaje fuerte tuvo que ver con que, eh, si bien creo que el argentino nos pasa esto, las crisis nos fortalecen y nos fortalecen las redes inclusive. Inclusive lo puedo hablar desde lo personal, digo, yo tengo a mi familia en Entre Ríos, a 500 kilómetros, y creo que antes de esto no hacía tantos llamados preguntando cómo estaba mi mamá, mis hermanos y un montón de afectos. eh, Esta cuestión de, ¿no? ¿Cómo estamos? Y otro aprendizaje fuerte también, que lo hablo desde lo personal, pero también a nivel empresa viva, tiene que ver con la fragilidad y la vulnerabilidad que puede tener una persona, primero, porque esto que nos está pasando es una de las cuestiones más democratizantes de de los últimos tiempos, y de cómo una empresa también, si no tiene las estructuras bien fortalecidas y que en el momento donde hay que ponerlas a trabajar para agregar valor y generar cohesión, si no están trabajadas desde antes, también una empresa puede enfermarse y puede perecer. Digo, tiene que ver con esto, con sacar lo mejor de cada uno y una de nosotros para mantenernos activos, para mantener las fuentes de trabajo, para mantener nuestro rol dentro de las comunidades. Y de vuelta, ¿no? Las redes de conversaciones. Yo, por ejemplo, acá quiero aprovechar un minuto y se lo quería decir al equipo de IARSE. Yo, previo a trabajar en responsabilidad social, antes del año 2014, iba solito a los congresos, a las conferencias IARSE que se hacían en Buenos Aires, porque quería aprender, quería saber, y ahí encontré un lugar donde aprendí, donde abracé la responsabilidad social y después la pude traer como propuesta a la empresa. Y me parece que un gran aprendizaje con esto es, por supuesto, esto que estamos haciendo ahora, es declarar a veces que hay cosas que no sé, que hay cosas que no puedo y que tenemos que preguntarle a otro para complementar capacidades. Muchísimas gracias, Adri. Bueno, desde el instituto siempre nosotros es nuestra misión, así que qué bueno que hayas contagiado, que hayas trabajado desde ahí para hoy poderlo reflejar y aplicar en una empresa tan importante como Gire. Juan, ¿qué aprendizajes pudiste lograr vos desde tus usos personales y desde Walmart? Mira, a ver, diría, el primero coincide 100% con lo que mencionaba Adrián, que tiene que ver con la agilidad, ¿no? La verdad que, sobre todo a las empresas multinacionales, les pasa un poco este punto en donde hay procesos que se replican solo por el hecho de que existen en alguna otra operación en el mundo de esa empresa, que probablemente no tenga alguna relación o algún criterio de necesidad al mercado local, pero por las dudas, digamos, existe como proceso, y la verdad que eso nos hace perder agilidad, fundamentalmente. La verdad que si hay algo que este contexto puso en escena es que se puede hacer mucho más con menos, tranquilamente. Tanto en términos de proceso, para ganar agilidad, como lo que mencionábamos antes, como lo que les mencionaba recién,
como en términos de priorización de temas, que ese diría que es el segundo aprendizaje. La verdad que esta situación empuja en un punto a no podemos hacer todo a la vez, no podemos desarrollar ni estrategias de intervención ni de articulación con todo el mundo en todo el país, en todo momento durante la cuarentena, con lo cual necesariamente hay que priorizar. Y eso te lleva, si querés, al tercer aprendizaje, que es la dimensión, digamos, de docencia que tiene todo rol, y particularmente, digamos, el rol de sustentabilidad al interior de las compañías, ¿no? Donde hay muchas veces que se minimiza el impacto que puede tener. Esta situación, digamos, en algún punto pone en evidencia que juega un rol importante en lo que hace a la estrategia de negocio, digamos, para fortalecer comunidades por un lado, pero a la vez, digamos, para poder articular, digamos, con el sector público por otro, en un momento de alta intervención. Con lo cual ahí te diría que a veces uno lo pone en suspenso, pero la verdad que necesariamente o permanentemente hay que estar revalidando en un punto el lugar que el área ocupa, justamente para poder garantizar, digamos, que los temas son importantes y que se puede hacer mucho más con menos procesos. Y lo último es, que también es un tema, diría que forzado por la coyuntura, claramente, la ruptura, digamos, del trabajo en silo, ¿no? O sea, ahí a nosotros, para que tengan una idea, todo lo que es comunicación externa, asuntos públicos y sustentabilidad están dentro de una gerencia, todo lo que es comunicación interna está en otra gerencia, todo lo que es marketing está en una tercera gerencia. Y hoy por hoy, digamos, el esquema del comité de crisis y un trabajo desarticulado a nivel de células, donde la célula de comunicación agrupa todas estas gerencias distintas, obligan necesariamente a articular trabajo y obliga a poder hacer más eficiente también el uso de recursos, digamos, y que nosotros podamos contar mucho mejor, digamos, las cosas que hacemos y la historia de lo que hacemos, con recursos que están articulados con otras áreas que si estuviesen solo con nosotros, o sea, si dependiesen 100% de nosotros, no hubiésemos podido hacer. Así que te diría un poco esas 4 cosas, me parece que es lo más saliente un poco de los aprendizajes de la coyuntura esta. Juan, muchas gracias. Bueno, a ambos dos, realmente interesantísima la charla, todo lo que nos traen, siempre desde el instituto, pero vamos, esto de que para poder generar impacto también hay que reflejarlo, comunicarlo, y que realmente la gente lo vea y lo sienta para claramente poder generar estas bases de confianza de tanto que hablan. Y creo que estos espacios lo permiten y han traído realmente conceptos interesantísimos para aplicar cada una de nuestras acciones, tanto personales como en nuestros roles dentro de cada una de nuestras organizaciones. Ahora, Juli, te doy espacio para que podamos traer las preguntas que deben haber hecho desde todos los del público que han estado escuchando. Así que, por mi lado, agradecerle a los dos. Realmente me sentí muy cómodo y fue muy, muy interesante poder dialogar con ustedes. Gracias, Facu, y me sumo a tus palabras, agradeciendo también a Adrián y Juan Pablo por haber compartido con tanta generosidad su experiencia. Vamos a la primera pregunta. Bueno, lo hemos dicho al comienzo del encuentro, pero pueden ir dejándolas a través del chat mientras conversamos, y después se las hacemos llegar a Juan Pablo y a Adrián. La primera pregunta, que bueno, han venido dando pistas anteriormente, pero nos vamos a enfocar puntualmente en esto, es ¿cómo fue la gestión con el público interno? ¿Qué estrategias adoptaron para promover el balance entre la vida personal, laboral y familiar en tiempos de home office? Adrián, no sé si vos querés empezar. Sé que tenés un videíto, no sé si querés que lo proyectemos ahora, al finalizar tu respuesta, decinos vos. Bueno, si quieren pueden ponerlo ahora, es cortito. Me parecía como sintético de que hicimos, de alguna manera. Dale, Adri, ahí lo compartimos.
Bueno, gracias por compartir eso. Se lo pasé ahí el otro día a los chicos, porque si bien lo hicimos para el Día del Trabajo, de alguna manera era reconocer todo el trabajo que veníamos haciendo puertas adentro, ¿no? Digo, los colaboradores y colaboradoras que de vuelta han demostrado un nivel de compromiso y de confianza en, en el proyecto. Digo, cuando hay gente subida a un proyecto, a un propósito, todo siempre hay milla extra. Entonces, nosotros pusimos puertas adentro para, o sea, con lo que es gestión de personas, siempre fue como norte en nuestra, es la persona en el centro, la persona y su grupo familiar, etcétera. Y en este momento se puso a prueba si realmente esto era así, ¿no? Porque a veces hay mucho discurso, hay mucha cuestión asociada a esto, pero cuando hay que hacer las cosas es donde la experiencia real sucede. Y acá trabajamos sobre lo que yo le llamo 4C, que tuvo que ver con eh, mucha comunicación, mucha capacitación, mucho contención y cuidado y coliderazgo. Nosotros a veces dentro de comunicación interna nos pasa que delegan en el área de comunicación interna lo que tiene que a veces hablar un líder con los equipos. Y en este caso nosotros trabajamos mucho en capacitar a los mandos medios y a los líderes en qué conversaciones son pertinentes y relevantes en este momento, más que nada para que sean ellos el primer canal de comunicación. Nosotros articulábamos comunicaciones internas con un plan de comunicación que se lideraba desde el comité de crisis y que la primera voz que salía a hablar era el CEO de la compañía, pero nosotros después le pedíamos a cada líder que hable con sus equipos y que los mensajes de cualquier tipo, sean buenos, regulares o malos, los tiene que dar el líder directo. Y eso fue un gran aprendizaje de que ellos mismos se dieron cuenta de que podían ser grandes comunicadores y es lo que la gente agradece. O sea, que el que está al lado mío esté, aunque sea a distancia, más conectado que nunca. Entonces, de vuelta, la comunicación, la capacitación, la contención y el coliderazgo en temas relevantes. Parece que ahí hicimos una encuesta pulso que nos facilitó Great Place to Work, donde de vuelta las personas agradecen el cuidado, agradecen el estar, agradecen todas las capacitaciones asociadas al tema salud, y se generó una red muy importante de contacto y de contención. Clarísimo y muy, muy gráfico, ¿no? Las 4C de comunicación, capacitación, contención y coliderazgo. Juan, en el caso de Walmart, ¿cómo fue entonces la gestión con el público interno y cómo hacen para fomentar, digamos, el balance de vida personal, laboral y familiar en este contexto? Mira, nosotros ya desde el 2012 que venimos, sobre todo el área de recursos humanos, viene trabajando muy fuerte con una agenda de conciliación y balance entre vida privada y vida, digamos, laboral. Digamos, obviamente eso se termina traduciendo, por lo menos hasta acá se traducía en una serie de beneficios efectivos, sobre todo, digamos, diría que había muchos que estaban orientados a generar prácticas de cuidado compartido, básicamente para garantizar, digamos, justamente ni las tareas de cuidado ni pudieran generar una suerte de reingreso tardío, sobre todo de las mujeres al mercado laboral, digamos, poder digamos, facilitar la parte de balance entre vida familiar y que no muchas veces pasa que las tareas justamente de la vida familiar terminan recayendo sobre las mujeres, eso afecta obviamente el balance, y ahí la compañía tomó como una suerte de medidas activas hasta acá para lograr conciliar esas instancias, ¿no? Por ejemplo, licencias por paternidad extendida, la verdad que hay como varias de esas políticas. Puntualmente, digamos, la situación de COVID, eh, lo que derivó fue, te diría que en dos cosas. Uno, ratificar, y de hecho, justo, te diría que ahora ya 2 o 3 semanas, se empezaron a trabajar una suerte de mensajes para toda la compañía sobre el derecho a la desconexión, que es algo que, por ejemplo, ahora el proyecto que está en discusión por teletrabajo, que ahora pasó de diputados a senadores de la semana pasada a esta, tiene una cláusula sobre ese punto, que es reconocer y pedirle a la gente que por lo menos
después de las 6:30, 7 de la tarde, ya no manden mails ni esperen una respuesta de alguien. Salvo obviamente en términos de alguna obligación, digamos, de emergencia vinculada a lo que puede ser una atención sanitaria como la que estamos, ¿no? Pero que el resto, la verdad, si puede no mandar el mail a esa hora, que no lo mande. Obviamente eso se refuerza con mensajes a nivel de compromiso y de liderazgo, que es un poco lo que mencionaba Adrián recién. Digo, acá hay un rol activo y te diría que la distancia lo impone todavía aún más del liderazgo de la compañía. Esto es a nivel de gerencia o de jefes y coordinadores de equipo, tienen que poder mantener reuniones regulares para hablar de temas que no sean solo necesariamente laborales. Ese rol, digamos, de contención y ese rol de liderazgo es, de vuelta, de liderazgo. O sea, es del líder y no puede estar en otra persona más que en el líder. O sea, por más que uno lo diga, o sea, no basta con decirlo, y esto Adrián lo decía antes, no basta con que uno mande un mensaje o una comunicación, porque lo que importa es decirlo, sino que la gente no lo quiere escuchar de cualquiera, lo quiere escuchar de su jefe, lo quiere escuchar de algún líder o referente de la compañía. Y lo último, sí hay algunas instancias de articulación, aparte con redes de expertos, en donde se trabaja, por ejemplo, con los líderes de operaciones, que son los que se quieren más expuestos, están a la realidad operativa y a las demandas de los casos de COVID en las tiendas, en los centros productivos y en los centros de distribución. Se están haciendo una suerte de círculos de coaching y de contención especiales, lo mismo con la gerencia, sobre todo, te diría que con dos vectores distintos. El primero tiene que ver con la contención de equipos en la situación de COVID, que es básicamente la realidad de operaciones, y el segundo con brindar herramientas de liderazgo en un nuevo entorno digital, pues la verdad que a veces que tenías muy buenos líderes, pero que muy buenos líderes para el ambiente en donde sabían ejecutar su rol, que era en el uno a uno, en el cara a cara, digamos, de la realidad de lo que podía ser la casa central. Hoy por hoy que eso no está pasando, tenés que poder brindarle nuevas herramientas. Clarísimo, realmente, y comparto, creo que todos lo hacemos, la importancia, ¿no?, de que sean los líderes quienes se empapen en la temática y se pongan a cargo esto, ¿no? Si les parece, porque veo que tienen comentarios súper interesantes y aportes muy valiosos, invito a Fede Zárate y a Luis Ula, si quieren, a hacer unas preguntas o compartir lo que venían escribiendo a través del chat. Gracias, Fede, Ju. ¿querés empezar? Sí, arranco. Gracias, Ju. Bueno, Adrián y Juan, mil gracias. Siempre es un gusto escucharlos. Los dos son referentes en cada una de las empresas en las que trabajan y se desempeñan. Es lindo ir escuchando acerca de los aprendizajes, acerca de los descubrimientos que se van haciendo. Yo les cuento a los dos que entre el público tenemos referentes, como dijo Julia al principio, de empresas y organizaciones de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, por supuesto de distintas partes de la Argentina. Muchos están conectados hoy y muchos van a ver también esta charla luego grabada, porque se sigue compartiendo. Walmart es líder desde hace muchos años, sobre todo en el tema de la sustentabilidad y promoviendo la sustentabilidad, trabajándolo, por supuesto, con temas de materialidad vinculado a lo que tiene que ver con el retail. Y en lo personal, yo soy un enamorado del proceso de maduración con el tema que ha hecho Gire. Hemos tenido la posibilidad con Yarse de acompañar los inicios, sobre todo de esto, y ver hoy que Gire se ha transformado en una empresa B. Para mí da gusto porque es de las empresas que uno puede decir realmente si había una empresa que podía llegar a ser B, por cómo abordó el tema, por cómo se transformó internamente, por los procesos que han hecho los colaboradores, como decía Adrián, es B. Y por eso, digo, a mí me toca como especialmente la experiencia de Gire y la siento muy, muy cerca. Pero les quiero preguntar a los dos, siendo referentes en este tema y de cara al público, ¿qué les podrían decir a las empresas y las organizaciones respecto del rol estratégico que debiera tener los referentes y el área de responsabilidad social y de sustentabilidad hoy? Porque mucho se está hablando en el marco de los desafíos que trae esta pandemia, ¿cuál es el rol de la responsabilidad social? ¿Qué es lo que va a pasar de cara a la gestión de la responsabilidad social? Estamos viendo también muchas comunicaciones vinculadas a las donaciones, pero poco, quizás les diríamos nosotros críticamente,
poco de la gestión, de la respuesta a lo que ustedes han estado contando hoy, que es, bueno, en un marco de desafíos, de procesos, y con lo público interés, cómo voy respondiendo en lo que necesita cada uno y acompañando la actividad que tengo que llevar adelante, aportando desde lo que puedo lo mejor. ¿Cuál es el rol que ustedes creen que tiene que tener en las empresas, en las organizaciones, le diría para Argentina y para Latinoamérica, los referentes y la área de responsabilidad social y de sustentabilidad? El que quiera arrancar, no hay problema. Bueno, arranco. A ver, ahí te diría fundamentalmente a mí me parece que les cuento cómo creció en Walmart, que me parece que es, si querés, un proceso que es bastante asertivo en un punto, es bastante pragmático y efectista, digamos. En Walmart, el área de sustentabilidad nace apalancado, digamos, o vinculado a la parte de operaciones. Fundamentalmente, como mencionaba vos recién, por un tema de eficiencia de procesos. O sea, todo el tema del uso eficiente del agua, el uso eficiente de la energía, el uso eficiente de algunos procesos tenía que redundar operativamente no solo en un mejor impacto o en un impacto positivo a nivel, digamos, de comunidad, sino también redundar en mejores procesos para la compañía y una reducción de costos operativos por usos más eficientes. Después logró efectivamente una vinculación independiente ya dentro del área de asuntos corporativos o relaciones institucionales. Pero te diría que si vos me preguntás cuál es el rol que debería jugar, me parece que el rol que tiene que jugar es clave en términos de procesos, ¿no? Primer punto. Segundo punto, a tu segunda pregunta sobre cuál podría ser un consejo para áreas donde no logran como justamente dar visibilidad de ese rol que cumplen hoy, te diría que esta vinculación con operaciones suele ser, digamos, como un buen aliado, un buen socio justamente para poder dar visibilidad de ese impacto efectivo que tiene, que es un impacto real. Porque muchas veces lo que pasa es que vos para poder documentar el impacto que tienes en el medio ambiente te piden obviamente una serie de procesos, definiciones de adscripciones a estándares o definiciones de indicadores para poder decir este es el impacto genuino que encontré, y la verdad que muchas veces para poder hacer eso que necesitas recursos, necesitas una inversión aparte, o ya sea simplemente gente también para poder hacerlo, la primera forma de mostrar ese impacto es puertas adentro con justamente el retorno que podés generar en términos de eficiencia de procesos, de insumos. Ese para mí sería como si me preguntás, es como el primer paso que le recomendaría a alguien de, si no tenés nada, si no sabes cómo avanzar, si no sabes cómo poder contar esa historia de tus esfuerzos en cuanto a esto, ese primer paso es el más fácil, el más práctico para resolver. Y trabajar bien desde las operaciones y eficientizar los procesos acompañando esos procesos. Totalmente. Y eso le da un lugar al lado del negocio que es donde debería estar, pero digamos, te lo pone en escena desde el momento cero, justamente para poder después plantear a mediano o largo plazo que tenga una agenda independiente por fuera de eso. Es interesante, Juan, lo que decís, porque siempre que se habla de responsabilidad social y de sustentabilidad vinculada a la actividad que lleva adelante la empresa o la organización, en definitiva es, fíjate cómo son tus procesos y qué podés aportarle a cada uno de ellos para hacerlos más eficientes y seguir creando más valor. Lo mismo que tenés que hacer, no en otra cosa. Gracias, Juan. Adrián. Bueno, a ver, coincido también con Juan, pero yo creo que desde mi experiencia, bueno, tenemos 6 años dentro de esto en la empresa, no fue fácil, pero me parece que las áreas de responsabilidad social, sustentabilidad, no tenemos que enamorarnos de nuestro relato. O sea, tenemos las personas que trabajamos en esto tenemos mucha convicción, tenemos mucha pasión y tenemos mucho conocimiento, y a veces nos enamoramos de un relato que no lo compartimos, o sea, que no salimos por los barrios, como digo yo, por las áreas, a contarlo. Entonces, siempre termina siendo como, bueno, está el negocio por un lado y el área de responsabilidad por otro. Y el gran desafío que hemos logrado nosotros es tender puentes entre esto, entender que todo lo que es agregar valor, el valor compartido, todo lo que es trabajar en procesos, todo lo que es el core del negocio llevado a un proyecto de sostenibilidad, tiene que ver con ampliar equipos, ¿no? Con inspirar y conversar mucho con el equipo de gobierno, que en definitiva es el que decide,
porque si no son los pibes o las pibas que están trabajando en eso, como para, bueno, para tener un lugarcito en la compañía, para salir a decir que hacemos algo, y eso no es agregar valor, eso no es sustentabilidad, eso no es agenda compartida. Entonces, me parece que no enamorarnos de nuestro relato y que el relato sea amigable y empático con el otro, tener mucha compasión para entender que por ahí es un tema que no es relevante para algunas personas, pero que sí es importante, y mostrar hechos concretos de qué están haciendo otras empresas y que esta es una agenda que está vigente, ¿no? Eso fue lo que nos llevó a acelerar el proceso de Empresas B, porque estábamos más cerca de serlo que de verlo. O sea, cuando lo vimos, lo pudimos ser, digo, ¿no? Pudimos tomarlo y contarle a cada uno qué estaba aportando desde las áreas de la compañía hace 29 años para que esto suceda, no es que empezó hace 6 años. Entonces me parece que es ampliar equipo y que en cada área haya un referente enamorado de la sustentabilidad para poder hacer territorio en esas bases de cada área. Buenísimo. La verdad que yo quedo realmente asombrado cómo se van dando estos procesos, ¿no? Fíjense que en media hora cada uno de ustedes nos ha hecho una descripción muy valiosa de lo que significa esto que pusimos, cómo hacen los que hacen, ¿no? De manera que primero agradecerles. Yo rescato, he ido anotando cosas ahí en el chat, pero me parecía interesante. Yo pensaba en la definición de inteligencia, ¿no? A mí siempre se me grabó mucho más rápido la definición más breve de inteligencia que había escuchado, que es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Y digo, y en ese sentido, después vino la teoría de las inteligencias múltiples, mucho después nos dejó tranquilos, todos somos inteligentes, pero acá donde se ve esa inteligencia de poder mirar de nuevo lo que tengo. A mí me pareció fantástico esto che, de golpe mi playa de estacionamientos puede ser perfectamente un lugar seguro y atractivo para promover la donación de sangre. De golpe mi extensión de una franquicia de Giré puede trabajar mucho más fuerte todavía lo que es educación financiera, pero además puedo ser la mano que llega incluso del propio Estado. Me quedo con el desafío, ¿no? Lo que tiró Juan Pablo, reconstruir la base de confianza. Creo que eso es un tema que se va a profundizar, ¿no? En lo que viene. Y rescato, obviamente, que ambos hicieron particularmente hincapié en los procesos, en la gestión. Que decía Juan Pablo, indicadores, cómo trabajar esta cuestión del impacto vinculado siempre a la operación, cómo comunicarlo para adentro, algo que también me encantó que Adrián lo dijera, no fue fácil. Siempre está bueno esto del momento de verdad, como decimos, ¿no? No es fácil hacer este trabajo. ¿Cómo transformar al área en algo que, como decía Adrián, no se enamore de su propio relato, sino que aprenda a contarle, digamos, en alguna medida, este tema de la sustentabilidad al negocio, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo esto llega a los procesos y a la gestión. Me encantó la idea de que cada vez que comunico esto bien para adentro, aumento el tamaño del equipo. ¿Sí? Me gustó esta idea de comunicando bien desde el área de sustentabilidad, hacemos varias cosas, ampliar el equipo, comunicar para arriba, esta cuestión me pareció clave, porque si no, te queda siempre del mando medio para abajo, y es exactamente lo contrario, ¿no? Los ingleses acuñaron este término que dice tone at the top, es decir, el tono viene de arriba, el resto ejecuta la música, pero desde arriba tiene que venir claramente el tono. Y cierro con lo que dijo Adrián, un trabajo, en este caso, amigable, compasivo, con la humildad suficiente como para mirar a lo que están haciendo otros, compararse, aprender, y
fundamentalmente creo que en los dos casos, porque además lo vivo personalmente, voy a un Walmart o veo lo que hace Gire aquí también en mi barrio, que es aumentar la lógica del sentido de lo que hacemos. Debe ser uno de los mecanismos de defensa más importantes que necesitan las personas que trabajan, ¿no? Saber que lo que hace le mejora la vida a alguien. En este caso ustedes dos lo han comentado de manera excelente. Así que yo agradezco también desde ese punto de vista lo que ustedes nos han compartido hoy. Facundo, quedás vos ahí. No sé si Juli tiene más preguntas o... No, me parece que obviamente hay más preguntas, pero para no quitarle tiempo a los asistentes y a los disertantes y terminar puntuales a la hora propuesta, cerramos con esto. Adrián, Juan Pablo, muchísimas gracias. No sé si quieren decirnos algo o cerrar con alguna reflexión. Por nuestra parte, agradecerles profundamente, insisto, por la generosidad con la que compartieron sus conocimientos y su experiencia. No, simplemente muchas gracias a todos por la invitación y por haberse sumado y participado. Gracias. Y también de parte mía agradecer la convocatoria, tener acá este diálogo también con Juan. Felicitaciones, Juan, por todo lo que hacen. Y igualmente, muchas gracias. agradecidos también a Aliarse, porque como dijo Fede, han sido grandes aliados para que en Gire esto suceda. Y bueno, decirles que nos sigamos cuidando cada uno de donde esté, porque lo más importante en este momento es la salud, porque sin salud, la verdad que no hay nada, ¿no? Y que rápidamente podamos recomponer el tejido social y económico, es un gran deseo y un gran desafío, de los cuales podemos ser protagonistas también. Muchísimas gracias, Adrián, y gracias a todos por acompañarnos una vez más en estos espacios que proponemos desde IARSE. Como les dije al comienzo de la charla, nada de esto sería posible sin el acompañamiento de nuestras empresas y organizaciones miembro, y puntualmente de nuestros sponsors, Grupo Arcor y Medife, nuestros auspiciantes, Coca-Cola Andina, Grupo Sancor Seguros y Mastelona Hermanos, a Tecnocampo como apoyo, y a las organizaciones adherentes que nos ayudan con la convocatoria, que son ADEC, Amigarse, ARS, GEMA, Moverse, el Máster de Responsabilidad Social de la Universidad de Cuyo, Norte Sustentable y Valos. Como siempre, cerramos diciendo que estén atentos a los canales de comunicación de IARSE, a nuestras redes sociales, a nuestra web, a nuestro newsletter, que se vienen novedades y cosas interesantes. Ya vamos a estar anunciando la propuesta para nuestra conferencia IARSE en este nuevo contexto, así que, como siempre, los esperamos y les agradecemos muchísimo por el acompañamiento permanente. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.